Soy Valentina Arias y en este video vamos a hablar sobre el cerebelo, que es uno de mis temas favoritos. Van a ver que es súper básico, es súper fácil y las mnemotecnias son las más fáciles de aprender. El cerebelo está ubicado en la fosa posterior de la bóveda craneana y así como en el cerebro tenemos sustancia gris y sustancia blanca, pasa lo mismo en el cerebelo. Si el cerebelo fuera un número, sería el número 3. Ya van a entender por qué, o sea, literalmente todo en cerebelo son tres cosas. Empecemos hablando de los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son tres: el pedúnculo cerebeloso superior, el medio y el inferior. El superior también se llama bráquea conjuntiva. Bráquea hace alusión como a brazos. Y conjuntiva a mí me suena a que, pues a ojos, entonces llega y los ojos están súper arriba, entonces el superior va a ser la bráquea conjuntiva. Tenemos al pedúnculo cerebeloso medio, también llamado bráquea pontis, porque acuérdense que en la mitad está el puente, pues en la mitad del tallo. Y tenemos el inferior, también llamado cuerpo restiforme, que a mí me hace alusión a que rest en inglés es descansar. Entonces cuando yo voy a descansar, pues me tengo que acostar como pues hacia abajo. Entonces el inferior va a ser el restiforme. Tenemos también divisiones del cerebelo, entonces lo podemos ver hacia anterior o vertical y hacia horizontal. Entonces, ¿cómo hacer esto? Hacia vertical tenemos que el cerebelo se divide en vermis, en paravermis, para significa literalmente al lado de, y en los hemisferios. Esto representa un homúnculo. ¿Qué es un homúnculo? Es como la representación corporal, ya sea aquí en cerebelo, también la tenemos en cerebro, y vamos a ver que el vermis representa principalmente lo que es el tronco y lo que es el paravermis y el hemisferio nos van a representar más que todo lo que son las extremidades. Ya cuando lo vemos en vista horizontal, tenemos que, puede ser por colorcitos. Vean que aquí se los tengo en colores en verde, azul y rojo. La porción más antigua de todas es el arquicerebelo, pues por eso su nombre arquicerebelo. El arquicerebelo tiene dos partes que van a ser la parte del vermis, llamada también la parte nodular, y la parte de los hemisferios, también llamada la parte flocular. Entonces, por eso también se le puede llamar el nódulo flocular. Tenemos al paleocerebelo, que es el más superior de todos. En imagen lo podemos ver acá. Este sería el paleocerebelo y este chiquitico el arqui. Y por último tenemos al neocerebelo, que es el más nuevo de todos y va a ser el más grande. Para saber qué hace cada uno, tenemos que saber con qué núcleos se van a conectar. Y vean que los núcleos, o sea, la sustancia gris aquí del cerebelo, se va a conectar tanto con las divisiones verticales como con las horizontales. ¿Cómo así? El vermis se va a conectar con el núcleo fastigial, el paravermis con el núcleo interpuesto y los hemisferios con el dentado. Igualmente con las otras partes. Entonces, el arquicerebelo va a estar unido principalmente al núcleo fastigial. Entonces, el arquicerebelo nos va a dar el equilibrio. Vean esto. Arqui, también pues escrito raro, se puede escribir axi, y equilibrio, pues se escribe súper parecido. Entonces, arqui, equi, el arquicerebelo nos va a dar el equilibrio. ¿Gracias a qué? A que su núcleo, el fastigial, se va a conectar con el octavo par craneal, también llamado vestíbulo coclear, o sea, para oír y para equilibrar. Por eso es que daños en el arquicerebelo o en la arteria que nos lo irriga nos puede dar en el paciente problemas de ataxia. ¿Qué más? Tenemos el paleocerebelo. El paleocerebelo se va a unir con el núcleo interpuesto. Interpuesto en realidad es la unión de dos núcleos que van a ser el globoso y el emboliforme. Este nos va a dar la respuesta flexora. ¿Cómo así? El arquicerebelo nos va a dar equilibrio gracias a la respuesta extensora y el paleocerebelo nos va a dar tono muscular gracias a que conectan los núcleos rojos que dan el movimiento flexor con la médula espinal mediante el fascículo espinocerebeloso lateral y ventral. Por eso es que daños de este nos pueden dar, por ejemplo, un paciente con hipotonía. Y ya por último tenemos al neocerebelo, que como yo les decía, es el más nuevo, entonces es el que nos va a permitir como más motricidad, como cosas más finas, pero dice
que regula la coordinación fina. ¿Cómo que coordinación fina? El poderse abrochar los botones, amarrarse los cordones, lavarse los dientes, todo es gracias al neocerebelo. Y este se conecta con los núcleos dentados. ¿Por qué dentados? Vean que parecen unos dientes así y a mí me suena mucho a que, no sé, en los bebés algo nuevo son los dientes. Entonces, dentado va con neocerebelo. Y esta imagen, o sea, es la mejor imagen de todas, o sea, con esta imagen no hay pierde. ¿Por qué no hay pierde? Vean que esta imagen nos dice que vasculariza a qué cosa. ¿Por qué? Primero tenemos el arquicerebelo. El arquicerebelo está en posición anterior e inferior. Inferior con respecto al paliocerebelo y anterior con respecto al neo. Por eso es que al arquicerebelo lo va a irrigar la arteria cerebelosa antero-inferior, también llamada la AICA. Al neocerebelo, como está en posición posterior con respecto al arqui e inferior con respecto al paleo, lo va a irrigar la arteria cerebelosa postero-inferior, también llamada la pica. Y por último, tenemos al paleocerebelo, que como está superior y no hay nada con lo que esté respecto anterior y posterior, lo va a irrigar solamente la cerebelosa superior. Y ya por escaños en la cerebelosa superior nos pueden dar hipotonía, en la AICA nos puede dar la ataxia y en la pica nos puede dar, por ejemplo, disdiadococinesia, dismetría. O sea, esto es lo mejor. Para aprendernos la histología de la corteza del cerebelo, un profesor que se llama Gustavo nos enseñaba que lo viéramos como un jardín, como así. Sabemos que tiene 3 capas y como 5 células relevantes. Entonces, ¿cuáles van a ser las capas? La molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Como así. Primero dibujamos los árboles. Lo que haya debajo de ellos sería la capa granulosa, los árboles en sí serían la capa de Purkinje y lo que hay por encima de ellos, como el cielo y eso, sería la capa molecular. En la capa granulosa, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener demasiados granitos de tierra porque las células de la granulosa van a ser las más numerosas. También encontraríamos piedras que se las voy a dibujar como así, que en últimas instancias serían las que nos van a ayudar a recordar a las células tipo Golgi. Y ya las raíces representarían lo que son como los axones hacia los pedúnculos o hacia los núcleos profundos. Las células de Purkinje funcionan liberando GABA y están en relación 1 a 1 con las fibras trepadoras, que son las que nos llevan información desde los núcleos olivares en el bulbo. Y para que sepan, las fibras que vienen de cualquier otra parte que no sean los núcleos olivares son las que vamos a llamar fibras musgosas. Entonces, fibras trepadoras del núcleo olivar y las musgosas de cualquier otra parte. Las células de Purkinje también tienen dendritas que conectan hacia la capa de arriba, o sea, hacia las estrellas, porque vamos a ver que conecta con las células estrelladas. Y como tenemos que encima de los árboles hay canastas que se dejaron cuando se estaban recogiendo las frutas, entonces piensen que las frutas en realidad son los somas y las canastas pues van a ser las células en canastas. Se va a entender que las células en canasta de la capa molecular son las que van a conectar con los somas. Y bueno, todo esto fue Cerebelo. Ojalá que les haya gustado y lo hayan entendido. Muchísimas gracias por ver mis videos. Los amo y que Dios los bendiga.